a nivel mundial el fallecimiento del Papa Francisco. Y tenemos en la línea a Roberto Blancarte, él es sociólogo de las religiones y profesor investigador del Colegio de México. Y bueno, para platicar sobre el legado del Papa Francisco, Roberto Blancarte, pues qué gusto escucharte pues un legado muy importante, un cambio de 180 grados, un giro en lo que se refiere al papado, a la Iglesia Católica, a la dirigencia. ¿Cómo se espera que se viva este cónclave y qué sería lo deseable? Bueno, ahora sí que son muchas preguntas. Lo primero es que no estoy necesariamente de acuerdo con que haya sido un giro de 180 grados. Yo creo que hay muchas continuidades, a pesar de lo que se diga, hay muchísimas continuidades, sobre todo en una institución acostumbrada más a las continuidades que a los cambios. Y en el caso de Francisco, ciertamente hubo cambios de enfoque importantes, pero al mismo tiempo la estructura jurídica, la doctrina oficial permaneció la misma. No hay ningún cambio, por ejemplo, en el catecismo respecto a los temas que se trataron en los sínodos. Eh, la digamos, el abandono de los símbolos medievales que se le atribuyen y que ciertamente tienen un aspecto importante en el caso de Francisco, en realidad habían comenzado desde antes con Juan XXIII y con Pablo VI. Y luego, bueno, obviamente probablemente hay obviamente algunos aspectos importantes donde sí hay un cambio de pastoral, yo diría, que es, por ejemplo, el tema de la compasión, que sí da un giro sobre cómo tratar ciertos temas y cómo tratar ciertos aspectos doctrinales, incluso de la Iglesia, pero se quedan a nivel pastoral. No digo esto para, obviamente, minusvalorar los aspectos que fueron importantes en el pontificado de Francisco, sino también como para entender, digamos, el tamaño de los cambios y por lo mismo lo que probablemente viene también, que a lo mejor muchos analistas esperan grandes transformaciones cada cambio de pontífice y no necesariamente siempre se dan a pesar de las expectativas, ¿no? ¿Y cómo está el equilibrio, digamos, en cuanto a los llamados progresistas dentro del ala de la Iglesia y los conservadores? ¿Cómo están, digamos, los vaticinios de hacia dónde podría dirigirse el próximo pontificado? Bueno, yo diría que la primer cuenta que hay que hacer es que se requieren 2/3 de los cardenales electores. Si tomamos en cuenta que van a ser alrededor de 135 al parecer y no los 120 que estipula la propia Constitución Apostólica, pues 2/3 de 135 son muchísimos, ¿no? Son 80 y tantos, casi 90, supongo. Y eso supone que alcanzar 2/3 no se pueden alcanzar con un extremo ideológico. Siempre se tiene que pensar que esos 80 y tantos, 90 cardenales, pues tienen que salir de un grupo más bien moderado, intermedio, conciliador, que bascula, digamos, o se balancea entre una posición y otra muchas veces, pero que básicamente mantiene ahí una continuidad precisamente también en materia doctrinal y en materia de perspectiva de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es digamos, una manera de ver las cosas a veces en los cónclaves es insistir mucho en los progresistas o los conservadores y se les olvida que la mayor parte de los propios cardenales no entran en esas categorías, ¿no? Así es. Y bueno, pues ha habido mucha expectativa a nivel mundial. Hay muchas expresiones en las redes sociales de los feligreses que hablan de un papa que fue muy cercano a la gente, muy humilde. Esto lo resaltan mucho, este legado del Papa Francisco de la humildad que va desde, Sí, desde haber escogido hasta su mismo nombre como papa, ¿no? claro, claro. Sí, yo por eso insisto, yo creo que
la postura de él, que fue desde el inicio, y fue retomando la figura, el nombre de San Francisco de Asís, sí marcó de alguna manera la intención de él de profundizar en ciertas lecturas pero que ya se habían hecho desde el Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II. Hay que recordar que, por ejemplo, todas estas enseñanzas acerca de la necesidad de abandonar la parafernalia medieval, la señalaba ya un teólogo muy famoso, que lo hicieron cardenal incluso por su fama, por su prestigio, que fue Yves Congar, un dominico francés que precisamente sugirió en muchos de sus textos en la época del Concilio Vaticano II, hace 60 años, la necesidad de una iglesia más humilde, más pobre, más que abandonara precisamente todos estos símbolos de poder, digamos, heredados del propio Imperio Romano, de los reinos bárbaros, y que se han empezado a abandonar precisamente desde esa época. Juan XXIII abandonó la tiara, por ejemplo, y de ahí en adelante se han ido dejando algunas cosas. Otras permanecen incluso desde el Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, el propio nombre de pontífice, pues era un título que se le atribuía al César, al emperador romano, ¿no? Este tipo de cosas obviamente lo que muestran es una serie de tendencias de cambio, pero que no son de ahora, que vienen de décadas anteriores, donde se ha profundizado cierta teología enfatizando eso, ¿no? Hay que recordar también que ya desde la conferencia latinoamericana, por ejemplo, de Puebla, se insistía mucho en la opción preferencial por los pobres, etcétera, ¿no? Y otro cambio que se resalta, que se toma como un cambio, es la apertura, digamos, el reconocimiento, la autocrítica de errores que ha habido en la Iglesia, el ofrecimiento de disculpas, pero también el impulso a que se tomen medidas, como es el caso de la pederastia, en donde tradicionalmente pues había una cerrazón en la Iglesia, o al menos así se tomaba, en el sentido de que no quisieran ver una fisura dentro de toda la estructura de la Iglesia Católica, ¿no? No sé cómo aprecias esto. Pues es decir, también es cierto que en realidad ha habido una creciente toma de conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades dentro de la institución y de compartir, digamos, esta responsabilidad y la necesidad de combatir estos problemas con la sociedad civil y con los poderes públicos. Pero precisamente en este ámbito de la pederastia, no es uno de los ámbitos donde se haya distinguido Francisco, porque incluso en más de una ocasión tuvo muchos problemas con el tratamiento que él le dio al tema de la pederastia. Recordemos nada más el viaje que hizo a Chile, donde le estalló la bomba precisamente por estar protegiendo a un obispo que él insistía en proteger, un obispo súper señalado en Chile como pederasta, y que bueno, fue tal el escándalo que tuvo que en efecto dar marcha atrás, pero después de haberlo querido proteger incluso durante ese viaje a Chile, y que ya cuando llegó a Perú ya era otra cosa, ya tuvo que dar precisamente marcha atrás. Yo no creo que ese sea un tema donde él se haya distinguido. Bueno, así se ha tomado mucho en las redes sociales, me ha llamado la atención. Sí. Y sin duda alguna las resistencias en la Iglesia Católica están ahí dentro. Difícil llevar a cabo cambios profundos dentro de la Iglesia, ¿no? No es un tema fácil. Y claro, seguramente en el cónclave se verá pues todo esto, ¿no? Las ideas de cambio con las ideas de de resistencia, digamos, a estos cambios. Sin duda bueno, si vemos los sínodos que hizo el Papa Francisco, uno puede pensar que en efecto el Papa Francisco intentó algunos cambios, aunque fueran muy tímidos, en materia doctrinal, y los sínodos, que son estas grandes reuniones de obispos de todo el mundo, manifestaron más bien posturas conservadoras, porque no aceptaron ninguno de estos cambios. Entonces, más bien la señal que tenemos ahorita es que, en términos generales, el episcopado mundial, del cual surgen los cardenales,
no es necesariamente el más abierto a los cambios. Así es. Pues muchas gracias por esta plática, Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa. Buenas tardes.